Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, episodio 228. ¿Qué tal estás, Ángel Jiménez? Muy bien, preparándome para la tormenta del siglo. Tenemos aquí en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, una tormenta de nieve que se supone que viene ahora, un frente frío. Sí. Por lo visto, el frente más frío en 40 años. Vamos a estar en menos 9 grados la semana que viene en Atlanta. Atlanta está a la altura de Casablanca, más o menos. O sea, que no te creas que es muy normal tener esta temperatura, pero bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, mi nombre es Alex Barredo y este es el nuevo episodio de Cupertino, ya sabéis, podcast sobre Apple. Y tenemos muchas cositas que comentar, sobre todo porque ha estado Bloomberg soltando alguna pequeña, yo creo, novedad, etcétera. Lo comentaremos. Y tenemos también The Information, que ha hablado más un poco de los posibles dispositivos corporales futuros de Apple. Bueno. ¿Qué más? Una semana, es como todas las semanas. De repente no pasa nada los 3 primeros días de la semana y luego los últimos 3 días se llena de noticias esto de Apple, ¿no? Pero sí. Pero me estabas comentando que va a haber un evento de Apple. Va a haber un evento de Apple la semana que viene en Los Ángeles, parece. Han empezado a enviar invitaciones a creadores de contenido, influencers, youtubers, este tipo de personas. Sí. Entiendo que es por lo de Creators Studio. Se supone que va a haber un anuncio de hardware pronto. No tengo muy claro que esto vaya a ser un anuncio de hardware. Por tal y como está planteado todo y el lenguaje de la invitación y demás, parece que va a ser simplemente para ver Creators Studio y ver lo que hace Creators Studio y demás, ¿no? Pero no... Vale. No parece... El icono es el de Creators Studio. Cierto. No sé. Es un evento de 2 días, por cierto. Pero vamos, la sensación que tengo yo es que no va a haber hardware, a pesar de que teóricamente estamos esperando que haya nuevos MacBook Pro en algún momento del futuro cercano. Pero bueno, sí, no creo que sea esto. Quiero decir, en algún momento tendrían que llegar y a lo mejor aprovechan para, no lo sé, no creo que los enseñen allí específicamente sin una presentación previa, pero sí es cierto pues que los M5 Pro u ordenadores en general, ¿no? Con M5 Pro y M5 Max deberían de llegar en algún momento de los próximos 2-3 meses, a lo mejor. Eso es. ¿no? Quizás hasta abril. Pero yo espero una invitación que haga una referencia muy clara a la potencia de los M5 Pro, una cosa así. No esto que es simplemente un save the date y ya está, no es... No sé. Sí. Bueno, vamos a hablar del tema Campos. ¿Qué es esto de Campos? Eso es, pues, nombre clave del nuevo proyecto de Apple, como Terelu, Campos. Y es, pues, según ha avanzado Bloomberg, parece, bueno, y varios sitios lo han reportado, no solamente Bloomberg, curiosamente, aunque Bloomberg, digamos, es que ha saltado un poco a decir, bueno, esto ya más o menos, lo que dice siempre Mark Gurman, ¿no? Es como, bueno, ya habíamos hablado de esto el año pasado. Y es que con iOS 27 parece que llega una nueva Siri. Nueva Siri. O sea, no la nueva Siri que llega ahora en primavera, sino que a finales de año veremos una nueva Siri. Porque están intentando transformar un poco Siri en un chatbot al estilo de ChatGPT y demás. Es decir, lo que viene ahora en primavera es lo que ya sabíamos que iba a venir, que es la Siri, la nueva Siri que viene con un LLM detrás, que va a poder hacer cosas agénticas en el teléfono, usar aplicaciones y demás, con un modelo de Gemini que hablamos la semana pasada y demás. Pero este verano en WWDC se supone que uno de los grandes anuncios va a ser que en iOS 27 esta Siri evoluciona a algo más parecido a lo que usamos con ChatGPT o Gemini o Cloud o demás. Es decir, una interfaz conversacional en la cual le puedes mandar archivos, puede ver lo que tienes en pantalla, cosas así, que será un poco más un chatbot. Y esto es un poco lo que han llamado, lo que internamente se conoce como Campos, y tiene cosas que la nueva Siri que vamos a ver en primavera todavía no tiene, como búsqueda en web, pues esto, poder ver lo que tienes en la pantalla y actuar en torno a ello y demás. Con lo cual, bueno, pues una evolución. Lo extraño es que, bueno, lo que no casa muy bien es que parece ser que rompe un poco, y esto en cierta forma soluciona una duda que teníamos la semana pasada, que es por qué el lenguaje de la nota de prensa de Google parece hacer referencia a que Apple podría usar los servidores de Google. Claro. El rumor es que esta parte de la nueva Siri va por ahora a funcionar en servidores con TPU de Google. Es decir, no va por el Private Cloud Computing como si va lo que viene ahora en primavera. Entiendo que es porque el volumen que tiene ahora mismo Private Cloud Computing no permitiría hacer esto en los millones de usuarios que van a usar esto. Sí, o con el rendimiento específico, porque al final son arquitecturas completamente diferentes. Exacto. Claro. Entonces van a ir a servidores de Google con TPUs de Google y digamos, Private Cloud Computing se queda para los otros modelos de lenguaje de Apple Foundation y demás que van a usar la nueva Siri, también basados en Gemini, pero esto va aparte, digamos.
Bueno, Con lo pues cual ahora me cuadra el comunicado de Google cuando dice que van a usar infraestructura de Google también, ¿no? Porque era sí. como, bueno, pero no tienen lo de Private Cloud Computing, ¿cómo que infraestructura de Google? Pues esto tiene sentido, ¿no? Que hay parte que sí y parte que no, y esta es la parte que no. Es decir, que tenemos una nueva Siri que llegará ahora en abril aproximadamente con la 26.4, que digamos va a ser un elemento más de añadir un poco de inteligencia, modelos de fundación actuales que tenga Apple, ejecuciones, cosas del local, etcétera. Y unos meses después, en la WW, veremos inicialmente o los primeros pasos de esta segunda nueva Siri o esta nueva Siri, como dices tú, ¿no? Sí, esto es como lo de Homer Simpson. Hay un nuevo México, pues esto igual. La nueva Siri. A ver, lo van a anunciar en la WWDC. Esto no quiere decir que lo vayamos a ver este año definitivo. Lo mismo llega en primavera de 2027, Ya. ¿entiendes? Porque esto es lo típico de Apple, ¿no? Que se anuncia y luego, bueno, a saber. Teóricamente debería venir en septiembre con las nuevas versiones del sistema operativo, pero es la típica función, sobre todo si se acaba de presentar la nueva Siri esta con el LM ahora a finales de primavera, que a lo mejor está demasiado cerca y lo que hacen es retrasarlo un poco hasta pues lo que sería iOS 27.4 en primavera de 2027, una cosa así. Pero bueno, Claro. no lo sé, ¿eh? Simplemente digo que puede ser. Pero parece que ahora mismo así están las cosas. Lo que es Siri, la nueva Siri que viene ahora, va a evolucionar hacia ser una cosa más parecida a ChatGPT o Claude o Gemini. Vale, con lo cual, lo que estoy leyendo y lo que te estoy entendiendo a ti es que, bueno, Campos es el nombre interno, obviamente, esto se va a seguir llamando Siri, etcétera, no va a haber ningún cambio en este sentido de interfaz, pero lo que sí están probando es que más que una función del sistema operativo, tanto de iOS como de macOS o iPadOS, es decir, estamos hablando de los tres servidores, están probando algo que yo entiendo que es nuevo y que no queda claro si va a ser es decir, Apple lo está probando como aplicación, no como algo embebido dentro del sistema operativo. Es posible que simplemente sea así para probarlo de una forma mucho más flexible y más rápido por parte de la compañía, pero no significa que esto venga, o quizás sí, que sería un cambio con respecto al Siri de todos estos últimos 20 años, de que sea una aplicación. Por cómo lo entiendo yo, tiene que tener algún tipo de interfaz diferente a lo que es la Siri habitual, porque tienes que poder subir archivos y cosas así. Entonces Claro. entiendo que puede venir con una interfaz propia dentro de una app propia, que hay una app Siri, digamos, a partir de ahora. Pero eso todo un poco es especulación, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos también si esto va a tener también algún tipo de ángulo de cobro por servicios, si esto va a poder, pues, a lo mejor es algo que tienes ciertas consultas, si quieres hacer algo más avanzado, pues a lo mejor tienes que pedir suscribirte a algo, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuadra un poco con el lenguaje que hemos visto de Google en el anuncio, cuadra con el hecho de que tienen que seguir evolucionando Siri de alguna forma, no porque ahora salga la nueva Siri van a parar de hacer cosas con el LLMs, y entonces esto tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que podríamos verlo fácilmente en iOS 27, que decir que no es un rumor muy raro. Ya a estas alturas de la película, si estamos teniendo este tipo de rumores a 5 meses de WWDC es porque hay algo serio detrás. Vale. Y luego hablan, bueno, pues de esta integración más, por ejemplo, con Xcode, etcétera. Pero ahí ya queda, claro, es que nos quedan tantas dudas, es tan abierto lo que se nos está contando. Hasta que veamos otra ola de filtraciones y rumores no se sabe mucho. Imagino que todavía también está un poco en el aire que se puede hacer y que no, y que saldrá como opción nada más salir el producto y que se podrá ir añadiendo después, ¿no? Pero yo me quedaría con eso. Va a ir una nueva Siri y luego vamos a tener una nueva Siri un poquito más tarde, que sea confuso. Y en cuanto a hardware, que el episodio anterior no hablamos creo que nada de hardware en ningún momento, más allá a lo mejor un comentario de pasada sobre los procesadores, etcétera, pero nada de producto entero, ¿no? Producto completo, etcétera. Y una de las cosas que hemos estado viendo esta semana, estos últimos 2-3 días, como decía Ángel antes, es un posible dispositivo de Apple de estos que de momento pues están por los laboratorios de la compañía, ¿no? Es decir, que bueno, pues están trabajando en ello, como han trabajado durante las últimas décadas en tantas cosas que luego a lo mejor pues no llegan al mercado, ¿no? Entonces lo que se refieren es a una especie de elemento que puede ir en la solapa, que puede ir en tu ropa, algún dispositivo corporal, no tiene que ser, pues por ejemplo, como el reloj que va en la muñeca, etcétera, sino algo que de momento lo están probando de esa forma y que tendría pues mucha similitud con el pin de Humane o de Humane, ¿no? Que vimos hace unos meses, mejor dicho, que ya pasó a mejor vida. Lo compró Hewlett Packard, lo cerraron, ¿no?
Sí, esto ha acabado fatal. O sea, vamos a ver, el rumor viene por The Information, que suele ser una fuente muy, muy fiable. Sí, Wayne Ma, exacto, el periodista especializado en Apple Information, suele clavarlas bastante. Casi todo lo que veis en The Information generalmente suele ser muy acertado. También es un medio que cobra $400 por suscripción. Imagino que se cura mucho de que sea todo muy, 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 muy fiable y muy real. Pero también dicen que está en una fase muy temprana. Es decir, este es el típico producto que puede no salir nunca a la venta, y me sorprendería que saliera a la venta tal y como fue Humane Pin y tal y como tal y como se solapa con el resto de productos de Apple, porque lo que decíamos antes con el Humane Pin, lo dijimos en su día, y mucha prensa tecnológica lo ha dicho, es esto no hace falta si llevas un teléfono en el bolsillo, esto no hace falta si llevas unas gafas inteligentes, esto no hace falta si llevas unos auriculares inteligentes. Al final es como, ¿para qué otra cosa, no? ¿Para qué otra? Claro. La ventaja de esto es que lleva cámaras, pero también las llevarías en unas gafas. La ventaja de esto es que está siempre contigo, pero los auriculares también. Es decir, al final son cosas que se van solapando. Entonces puede ser un ejercicio simplemente de diseño interno, de vamos a ver qué podría hacerse, que no acabe en nada. Si esto acaba en producto, tal y como está ahora el prototipo, lo que dice The Information es que es del tamaño de un AirTag, un poquito más grueso, con 2 cámaras, una gran angular, una más normal, y poquito más. Es decir, pues un enganche magnético como el que tenía Humane Pin y demás. Pero lo que tú dices, Humane, al final se comió esto con patatas. Se vendieron poquísimos. Lo compró HP por la mitad de lo que se supone que invirtieron allí en la compañía de sacarla adelante. Y ha sido un poco el hazmerreír de la industria durante un año. Entonces yo creo que no sé, ya es una categoría de producto muy, muy, muy tocada como para intentarlo, ¿no? No sé. Pero bueno, a lo mejor es que han descubierto que es una interfaz fantástica y que realmente hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que no. Pues es que aquí nos queda solo especular, porque sinceramente, bueno, los creadores de Humane salieron de Apple para crear este dispositivo, ¿no? Con lo cual es posible que estuviera ya esto trabajado de alguna forma, ¿no? Quizás desde 2024, 2023, de alguna forma, etcétera. A nivel interno, pruebas no de producto físico, pero sí, ¿no? De potenciales diseños, etcétera. Y ahora, bueno, pues ha pasado a un paso más adelante en lo que es la experimentación interna, ¿no? Pero sí es cierto que, no, es decir, el pin en la solapa o un pincho en la solapa o como queramos decirlo, es simplemente una de las múltiples formas que hay de llevar dispositivos corporales, con lo cual no sabemos cuál es el que se va. No creo que sea porque se vaya a imponer uno específicamente, ¿vale? Por ejemplo, reloj en muñeca, gafas en la cara, auriculares con algún tipo de elemento inteligente, estilo bolígrafo, ¿sabes? Que lo puedes coger con los dedos, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. O simplemente que quede todo al final, vuelva a estar unificado por un producto que ya tienes en el bolsillo, que es el smartphone y que no te cuesta nada sacarlo porque normalmente lo tienes siempre fuera, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, lo que comentas es un punto curioso, es que muchos están diciendo que puede ser, digamos, un prototipo de algo que estén asociando al Apple Watch, es decir, que esto sea como un poco una prueba de concepto de qué pasa si le metemos un Apple Watch unas cámaras o a una correa del Apple Watch unas cámaras, una cosa así, y para probarlo están haciendo esto. Evidentemente muy atado también a este supuesto nueva Siri, ¿no? De iOS 27, de bueno, tienes un LLM detrás con el que puedes conversar y demás, que teóricamente debería poder habilitar muchas más cosas. Sí. Lo curioso aquí es que esto llega también, digamos, cuando empieza a rumorearse que vamos a tener, bueno, rumorearse, ¿no? OpenAI lo ha abierto, ya lo ha confirmado, ¿no? Que este año tenemos el primer dispositivo de OpenAI. Entonces, digamos que puede ser un intento de estar ahí, ¿no? Decir, bueno, sabemos que estas compañías de chatbots van a entrar en el mercado del hardware. Puede que haya aquí algo, puede que haya algo en el futuro que veamos que, bueno, pues este tipo de inteligencias artificiales habilitan que haya nuevas posibilidades de dispositivos. Vamos a probar con diferentes formatos y diferentes formas, igual que hacemos las gafas inteligentes, igual que hacemos los AirPods, también imagino que tendrán algún tipo de integración con esta nueva Siri. Pues vamos a probar con este formato de un pin y vamos a probar con el formato de un reloj y vamos a probar con todo lo que podamos probar porque no sabemos qué puede pasar. Totalmente, pues es que en principio esto creo que lo comentó un mandamás de OpenAI, creo, ¿no? En Davos. En Davos, Chris Lehane. Y bueno, no quiso dar muchos detalles porque al final pues estas cosas no son finales, no creo que se quieran pisar el camino, ¿no? O pisarse
y cometer algún error, etcétera. Con lo cual es posible que también llegue, pues en vez de finales de 2026 sea algo para 2027, etcétera, pero sí que vemos a OpenAI en una posición un poco, no diría precaria en ningún caso, ¿sabes? Pero sí un poco más presionada por las necesidades, no tanto de la competencia o la fuerza de la competencia, sino por las necesidades de conseguir capital, de ir consiguiendo cada vez más ingresos, etcétera, para pagar todos los compromisos que se han firmado estos últimos trimestres, ¿no? De decir, me he comprometido a pagar 40.000 millones en servidores, en no sé qué, en comprar gráficos, en comprar no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues, ostras, ese dinero tiene que salir de algún sitio, ¿sabes? No simplemente va a ser siempre rondas de financiación, con lo cual a lo mejor aumentan o adelantan la salida a bolsa como medida de capitalización externa, etcétera, ¿sabes? Con lo cual a lo mejor vemos un poco de movimiento, pero bueno, el tema de los servidores es un poco más complicado para comentarlo en este podcast, así que a ver por dónde van los tiros. Yo no me quiero mojar y decir, yo no le veo ningún tipo de futuro a dispositivos en la solapa o cosas así, ¿vale? Porque sinceramente no sé por dónde va a ir la sociedad nunca en ningún momento. En este caso, ni qué tipo de precios estamos hablando. Ya. Bueno, y en este caso, digamos, el primer producto que va a salir de OpenAI, el rumor es que son unos auriculares realmente. Es decir, creo que son un poco diferentes porque se ponen detrás de la oreja, como si fuera un audífono, una cosa así, pero en principio son unos auriculares. El proyecto se llama, en código es Guisante o una cosa así, creo. SweetPea. Y SweetPea. Y en principio, pues es eso, es un pequeño dispositivo que te pones detrás de la oreja y teóricamente, pues, hablas con ChatGPT y eso es lo que es, ¿no? Más adelante veremos si lanzan el bolígrafo, un pin o lo que sea, pero por ahora el que viene primero se supone que es este, que sería también, digamos, el menos sorprendente, porque ya ChatGPT lo puedes usar hablando con el teléfono, pues esto es simplemente ponerte un auricular y hablar con ChatGPT, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver en qué queda. Yo digo, yo lo del pin de Apple no me haría muchas esperanzas. Lo pongo en la lista de posibilidades muy por debajo de las gafas tipo Ray-Ban de Meta, de Apple, digamos. Pero bueno, está ahí, ¿no? Es curioso que estén, es decir, como decíamos antes, de Information no lo cuenta si no hay algo detrás que sea real, y yo creo que sí, que están investigándolo y tienen un prototipo que es así, y probablemente están dando vueltas de, bueno, eso a lo mejor tiene sentido, no tiene sentido, para qué tipo de usuario lo usarías, cosas así, ¿no? Pero no quiere decir nada en principio. Yo creo que es que no hay mucho más que contar. Esto es como el iPad medio HomePod con pantalla que va para la cocina, que no sé qué, que llevamos 2 años hablando de eso. Que viene. Que lo veremos esta primavera seguro en algún momento. A ver, que ahora te voy a contar otra cosa. Y es que parece ser que empieza el relevo de Tim Cook. Pues otra vez nuestro amigo Marcos Gurman, el hombre Gur, pues dice que a partir de finales del año pasado, John Ternus empezó a asumir dirección de diseño de producto y software dentro de la compañía, aunque no sea formalmente. Digamos que sigue reportando los equipos a Tim Cook, pero en principio está él dirigiendo ya cosas que, digamos, se exceden de su cargo actual, ¿no? Digamos que le están dando más responsabilidades y más responsabilidades globales dentro de la compañía, y parece que podría venir por aquí. La idea es que en poco tiempo veríamos algún movimiento. Yo no descarto que no sea directamente un cambio de CEO, sino que simplemente vayan a ser co-CEOs, lo hemos hablado alguna vez, o que Tim Cook se quede con alguna cargo de chairman o cosas así, digamos, haciendo parte del trabajo de la compañía, no todo, pero bueno, ya ha dicho que está cansado, que quiere retirarse. Tenemos 2 fechas importantes para esto, que sería a finales de febrero, que es la Junta de Accionistas anual, y el 1 de abril es el 50 aniversario de Apple. Claro. Yo creo que no es un mal momento, ¿no? O sea, no es una compañía que le guste mucho hacer nostalgia, pero es el 50 aniversario de Apple, ¿no? Entonces es un momento importante para la compañía, y esto lo uno mucho a lo de la nueva Siri y lo del HomePod, porque más o menos por ahí podríamos ver un movimiento importante antes de la WWDC, digamos, el momento anterior que vamos a ver más explosión de hardware o estrategia o demás, probablemente tenga que ver con este 50 aniversario, que es cuando Apple haga más comunicación y más esfuerzo por demostrar lo que quieren hacer en el futuro, ¿no? Entonces, a lo mejor no es un mal momento para decir, Tim Cook, oye, en los próximos 2 años voy a empezar a retirarme,
Entonces, a partir de ahora, Ternus y yo nos vamos a repartir la compañía y voy a estar aquí haciendo esto y él va a estar haciendo esto otro, pero ya no soy solamente yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una transición más tranquila que de repente decir ya no soy yo, ahora es otro, ¿no? Entonces, Claro, porque lo que comentaba Mark Gurman, no sé si creo que en su propia publicación, etcétera, pero lo estuvo recordando o dando un poco más de peso en redes sociales, etcétera, comentaba y dice, no, Tim Cook no se está preparando para jubilarse o no se lo plantea o lo que sea. Es decir, las dos cosas tienen un componente de contradicción, ambas cosas que se están diciendo, ¿no? Por una parte, parece que sí, o sea, sí, y la única forma que coinciden o que podríamos encontrar una especie de acuerdo entre ambos desarrollos va a ser una transición, como decías tú, creo que lenta y sin prisa, ¿no? Me cuadraría más por cómo es Apple y por el hecho de que Tim Cook está en una situación medianamente normal, no es como Steve Jobs, que es que tenía un cáncer, estaba la situación muy mal, se tenía que ir, la compañía está bien, no ha tenido un mal momento que digas, bueno, hay que echar al CEO. Entonces es una transición que se puede hacer. Lo inteligente es hacer una transición muy poco a poco, pues a lo mejor lo hemos hablado en este podcast ya varias veces, ¿no? Es decir, bueno, pues yo me quedo con la parte a lo mejor de tener que lidiar con Trump y lo que toque, y esta parte, digamos, más de relación institucional de la compañía, cosas así, y tú te quedas con la parte de producto y poco a poco vas evolucionando por ahí, ya cuando yo me retire del todo, tú te quedas con eso, y durante 2 años así empezamos a ver este coceoísmo, ¿no? Como decían los de BlackBerry, ¿no? Coceos en Apple. Que no es que sean buen precedentes, pero que no acabe como lo de BlackBerry. Sí. Pero es una forma de hacer una transición un poquito más También puede tranquila. Que tenga que ver por la salida de Alan Dye repentina hace un mes, etcétera, que digo, bueno, pues necesitamos alguien que pueda cubrir esto sin que tampoco le vaya a ser mucho más de X horas a la semana, ¿no? Sí, pero en cierta forma, digamos, cuando salió Alan Dye, se repartió su tarea de Alan Dye entre diferentes vicepresidentes y directores ejecutivos y demás, pero lo que está diciendo aquí es que todo eso bien, pero por encima de todos ellos está Ternus ahora, que antes no estaba, ¿no? Digamos que toda esta gente que está haciendo el trabajo que hacía Alan Dye repartido, ahora mismo tienen a otra persona por encima que es Ternus, no es Cook. Y entonces, bueno, siguen reportando oficialmente a Cook como todos los ejecutivos de Apple, pero digamos que hay un paso intermedio que ahora es Ternus, que está haciendo un trabajo global dentro de Apple que hasta ahora no tenía, ¿no? Pero bueno. Sí, eso sí me queda más claro. Más que nada, muy claro, ya casi seguro que es Ternus la persona que está, digamos, elegida como para ser el sucesor. Sería muy extraño ahora ver un tercer candidato para CEO de Apple, pero bueno, porque todo este tipo de señales te indican que internamente lo tiene muy claro ya que quieren que sea él, ¿no? Sí, salvo que pase algo terrible mañana y Ternus de repente quede excomunicado de Apple, ¿no? Exacto, sí. Fallo estrepitoso, una cosa así, porque también se habló de Scott Forstall en su momento en estos términos, ¿no? Y al final pasó lo que pasó, pero... Sí. En fin, bueno, una cosita que ya sí se ha visto y que ha causado un poco de voy a decir drama, pero sí es cierto que algo de conversación, etcétera, es el cambio en la apariencia de los resultados de la App Store, ¿no? De los resultados de búsqueda en cuanto a los patrocinados, porque normalmente antes teníamos, no sé si se puede ver en pantalla o cuando buscáis cualquier elemento rápido aquí en la App Store, los patrocinados tenían un fondo ligeramente azulado, un azul muy clarito que apenas se notaba, y eso en principio Apple lo ha quitado, con lo cual tienes una menos indicación visual de que lo que tú has buscado no esté ahí porque Apple piense que es el mejor resultado de búsqueda, sino porque hay una empresa que está pagando por esa posición, ¿no? En este sentido. Esto lo hemos visto en el caso de motores de búsqueda mucho más populares como el de Google, como el de YouTube, etcétera, tal, que cada vez se va difuminando más la línea entre lo que es un resultado patrocinado y un resultado orgánico, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, yo no estoy muy a favor de esto. Es cierto que sigue habiendo una nomenclatura pequeñita, un pequeñito icono que pone, ¿no? Publicidad, etcétera. Pero, bueno, francamente, pues a mí sí me gustaría que hubiera un poco más de resalto. ¿Qué piensas tú al respecto? Lo mismo, es que me parece muy feo. Es decir, muy poco Apple.
muy de Google, muy de esto es nuestro negocio y tenemos que hacerlo, exprimirlo al máximo. Teóricamente este no es el negocio de Apple, ¿no? Bueno, sabemos que cada vez es más el negocio de Apple, pero en general es un poco feo, ¿no? Yo creo que lo honesto sería seguir resaltándolo un poquito más y dejarlo claro que no es parte de los resultados orgánicos. Ya el hecho de que haya publicidad dentro de la App Store, que es algo que Apple monetiza de otras formas, pues en su momento fue polémico, lo hemos medio aceptado. Y lo que decíamos la semana pasada es que al margen de esto está la otra tendencia, que es que cada vez se hace de menos a la App Store. Entonces, totalmente. Es como, no a sé, ver, por una parte puede que sea simplemente una prueba de vamos a ver cómo funciona. Por ahora es A/B testing, a ver qué pasa. Pero que no descarto que lo hagan, ¿eh? Quiero decir que Google lo ha hecho en las búsquedas normales de la web. Ponte ahora a buscar en Google, intenta averiguar qué es orgánico y qué no es orgánico y tienes que hacer un ejercicio muy, muy concienzudo de prestar atención porque ya está muy difuminado lo que... No solamente es porque la parte de los primeros 3 sean sponsorizados, es que debajo tienes el carrusel de compras de no sé qué, de Google Shopping, el no sé qué. Yo sé que esto en Europa es un poco diferente que aquí en Estados Unidos, pero en general es cada vez más difícil saber qué es orgánico y qué no es orgánico, ¿no? Y esto va en la misma dirección. ¿Que no es muy grave? Pues no es muy grave. Al final no deja de ser un primer resultado de una App Store que tiene un banner que pone publicidad. Pero es feo. Es feo para una compañía que en principio no ha hecho estas cosas hasta ahora, ¿no? Rompe un poco con el tono que teníamos de Apple hasta ahora. Y eso es un poco lo que pienso. Me frustra un poco porque ya me encuentro con esto en muchos sitios. Es decir, ahora entras a Reddit y es lo mismo. Me como unos posts de publicidad increíbles pensando que son orgánicos porque es que los meten tan disimulados que es muy difícil darse cuenta, ¿no? Y es una cosa que... O en X también lo hemos visto en los últimos años. Y a mí me acaba enfadando mucho con el servicio y la marca y el producto, ¿no? Porque es que no tienes que estar engañándome. No me importa que me pongas publicidad, simplemente dime que es publicidad y no pasa nada, yo la voy a ver igual. O sea, no es tan grave, ¿no? Pero yo tengo un problema un poco más primordial, es decir, en el sentido de cuando cualquier empresa puede pujar por el nombre del producto de otra empresa. Por una parte es natural, quieres dar a conocer el producto tuyo como, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Por otra parte, si yo estoy buscando un término genérico, como por ejemplo automóviles, pues dame aplicaciones de automóviles. Ahora, si yo estoy buscando el nombre de una aplicación, como por ejemplo Pocket Cast, me puedes poner publicidad, pero la primera que sea Pocket Cast, porque es, creo que, la mejor experiencia de usuario. Sí, cuando no es que el me nombre salgan exacto de otras una empresas por encima que también ofrezcan podcast. Si yo estoy buscando Pocket Cast, ya sé lo que quiero. Sí, en esto tienes razón. Es decir, cuando es una consulta tan clara de una aplicación concreta, no debería haber publicidad. Dicho esto... Sí puede haber publicidad, pero por debajo. Es decir, el primer resultado, lo que yo esperaría, es decir, es como si yo abro el buscador del sistema operativo y le doy calculadora. No puede estar la calculadora a lo segundo. Ya. ¿Vale? Bueno, esto es tan viejo como todo, es decir, al final es lo que hay. A nosotros nos pasa, ¿eh? Es decir, muchos podcasts de tecnología nos han superado a veces porque han metido dinero, básicamente. Seríamos los primeros si no. No. Pero la cuestión es, yo lo veo como una tendencia dentro. Primero, lo que has dicho antes, esto puede ser simplemente un A/B testing y nunca va a pasar y no pasa nada, ¿no? Pero lo veo más como un intento de decir, bueno, hay una presión para que mejoremos los resultados de esta publicidad, para mejorar las cifras de la App Store en cuanto a ingresos y demás, que puede estar dirigida, digamos que los intereses están dirigidos en una situación que no se alinea mucho con lo que era la marca hasta ahora, ¿no? Porque esto, teóricamente, es un negocio lateral de la App Store que no debería importarle a Apple mucho. No es digamos, la fuente de ingresos número uno de la App Store y, por tanto, no deberían de estar emponzoñando esto para el usuario cuando el dinero le viene por otro sitio, ¿no? Entonces, pueden darse el lujo de seguir siendo ciertamente respetuosos con esto, igual que se dan el lujo de ser muy respetuosos con la privacidad y demás, porque no es un negocio fundamental y pueden hacer fuerza de eso, ¿no? Entonces, como mantén la publicidad claramente limitada por no ganar 300 millones más, no voy a decir cuánto es, porque no sé cuánto sería, en los próximos 5 años, pues ahórrate esto y queda bien con el usuario, ¿no? No sé. Pero bueno, no sé, ya vemos cómo queda y si realmente cambia. Imagino que vamos a ver cambios también en la App Store. Están pasando muchas cosas en la App Store. Yo creo que lo comentabas también conmigo antes, que era todo esto del bytecoding está haciendo que hay una explosión
de desarrollo de aplicaciones y en la App Store se está colapsando en este sentido, ¿no? Entonces, sí, lo vamos a dejar en las notas del episodio, lo vamos a enseñar ahora unas gráficas que comparan antes, no sé quién, Sensor Tower, datos, etcétera, y de lo que es en los últimos 12 meses ha habido un aumento bastante significativo del 40, 50, 60% de número de aplicaciones nuevas publicadas en la App Store. Y todo esto son, pues eso, gente que ahora, pues que a lo mejor no era capaz de programar por sí mismos o digamos, no era capaz de hacerlo de una forma tan ligera o tan ágil, ¿no? Una aplicación para tomar notas, una aplicación para hacer una lista de recordatorios, un pequeño juego, una cosa así, ¿no? Y ahora vemos que con estas herramientas de generación de código, etcétera, pues es mucho más fácil ponerse a ello o al menos empezar a hacerlo, ¿no? Sí, y yo creo y aquí es donde vemos que en principio debería de haber algo de Apple que, es decir, antes había un número excesivo de aplicaciones. Pero bueno, cada uno pues podía ir encontrando nuevas, alguna particularmente podía tener más intereses para unas personas o para otras. Siempre esa es la gracia, igual que hay 200.000 webs que hacen lo mismo, etc. Pero sí es cierto que lo que hace, se supone que la distribución por tiendas de aplicaciones es la curación editorial en este sentido, ¿no? Entonces, llega un momento en el que dices, realmente... Es decir, esto no es un problema nuevo, es un problema que ya lleva existiendo 10 años en la App Store. Hay versiones de un juego en el que sea, yo qué sé, una persona rompiendo puzzles y no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese mismo juego está publicado 500.000 veces. Ya, esto venía desde antes del vibe coding porque había muchos, digamos, plantillas de juegos que podías comprar ya hechos. Básicamente cambiabas un par de gráficos y tenías un juego nuevo, ¿no? Entonces, esto era un problema que ya existía antes de Anthropic y todas estas vibe coding, Cloud Code y todas estas herramientas, pero ahora se está magnificando. Pero esto casa muy bien con estos cambios en publicidad, es decir, de repente Apple tiene muchas más aplicaciones compitiendo por ser un resultado en las búsquedas que probablemente estén más dispuestas a pagar para acabar de los primeros resultados. Yo entiendo que muchas de estas aplicaciones son realmente un ticket de lotería. Tú pones una aplicación de to-do, de tareas o lo que sea, que hay 50.000 y no es tanto porque alguien va a comprártela. Porque la has programado en una tarde con Cloud Code, la subes a ver qué pasa, a ver si porque el diseño bonito destaca un poco y tal, pero en general no creo que sean, no tienen el ímpetu de una empresa que está intentando sacar un producto adelante, una app adelante y hacerla viable económicamente. Pero bueno, en algún momento muchos de estos querrán destacar y querrán pagar por destacar, ¿no? Entonces a lo mejor ahí Apple ve que hay una tendencia de muchas más empresas van a estar pagando por anuncios y hay que rediseñar todos los anuncios, la experiencia de anuncios para tratar de capturar este momento, ¿no?, que vamos a tener ahora, que va a ser mucha gente compitiendo por atención dentro de la App Store, a pesar de que cada vez habrá menos, a pesar de que lo que sea, ¿no? Al final va a haber más gente haciéndolo. Entonces, sí, exacto. Entonces se acelera un problema, por llamarlo de alguna forma, que era el exceso de aplicaciones que hay en las App Store. Que tiene que haber de todo, igual que en la web tiene que haber de todo. El tema es que yo me esperaría que ya que hay alguien curándolo editorialmente, ¿vale?, me dijera empezar a hacer unas recomendaciones un poco más curadas a mano, etcétera. De la misma forma que hay un exceso de canales de YouTube, un exceso de podcast, no exceso en el sentido de que hayan más de los que debería de haber, pero simplemente, bueno, hay un directorio, ¿no? Un listing infinito o cuasi infinito, ¿no?, de este tipo de cosas. Entonces, si hay una App Store que decide lo que puede entrar y lo que no puede entrar, ¿vale?, por sus normas, etcétera, pues ahí yo me esperaría un mayor trabajo por parte de Apple, un mayor implicación por parte de moderadores, curadores en la App Store en diferentes países, destacando, ¿no? Pues mira, esta aplicación la ha hecho alguien de esta zona, o esta aplicación está personalmente dirigida para este tipo de personas o este tipo de usuarios. Es decir, que empiecen a destacar y a ir filtrando ellos un poco más dentro de esta marabunta de aplicaciones, ¿no? Que ya lo hacen, ¿eh? O sea, tiene un equipo pero editorial a un bastante mayor extenso, nivel, pero tiene que ser un poquito más visible todavía. Y no, pero vamos,
Esto cambió muchísimo hace unos años y de verdad cada vez que abres la App Store hay muchísimos artículos muy curados, muy hechos de estas son las 5 juegos que estamos jugando, esto nos gusta, esto no, tal. Muchísimo más contenido editorial de equipos enormes dentro de Apple haciendo esto en todas las partes del mundo. Pero es verdad que lo que llega es una ola enorme. Es decir, yo ya estoy muy acostumbrado porque lo vimos en el mundo de la publicación, ¿no? de la prensa. Es decir, todo el mundo tiene hoy en día un blog. Con la llegada de ChatGPT todo esto se ha multiplicado porque al final es súper fácil hacer hoy en día un medio de comunicación y lanzar millones de artículos. Mucho más fácil de lo que ya era hace 5 años, que ya era muy fácil y podías coger gente muy barata para crear contenidos, que ahora son gratis prácticamente. Es decir, tú te dices a ChatGPT, toma, estos son los temas que quiero, sácame artículos cada 5 minutos y te los va a sacar. Es decir, no hay ningún problema, ¿no? Entonces se ha creado una sensación de abundancia enorme. Y ya esto lo hemos vivido en este sector. Y ahora llega a sectores que en los que no era porque la barrera técnica era muy grande, ¿no? De cómo programar una aplicación. De repente se ha vuelto tan sencillo, entre comillas, sigue teniendo que tener cierta habilidad, pero se ha vuelto tan sencillo que hay una oleada de aplicaciones entrando que ahora vamos a ver qué pasa, porque la economía que había hasta ahora no se va a sostener. Yo creo, fíjate, que esto puede ser algo no negativo para Apple, pero que sí que a lo mejor obviamente les haga repensar parte de cómo está arquitecturizada la App Store en el sentido digamos, de ese trasfondo de aplicaciones. Porque digamos que hay un grupo como de 50 aplicaciones hiperpopulares, luego hay unas, me lo voy a inventar, 1000 aplicaciones desde la primera, ¿no? Desde el WhatsApp hasta la aplicación número 1000 más instaladas, que representan el 99,% de instalaciones de todos los usuarios del mundo. Y el resto, las otras 600.000 aplicaciones que haya, representan ese 1%. Vale, perfecto. Eso cada vez se ha ido exacerbando más con los últimos años. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que creo que estamos viendo también con esto de la generación o la programación un poco más teledirigida de aplicaciones? Muchas de estas aplicaciones son para casos únicos de una persona que dice, yo quiero para mi empresa o para mí una aplicación para hacer estas cosas porque, jolín, hay una aplicación para apuntarme las películas que veo, pero no me gustan ninguna de las que existen. O me gustaría que tuvieran el formulario abajo. Ahora yo la puedo hacer. Antes también la podía hacer. Me lo invento, ¿no? Pues leyendo la documentación, programando, pero la barrera, como decías tú, es mucho más baja. Entonces, lo que va a haber es que este subgrupo esta rebotica, almacén infinito, ¿no? De aplicaciones, cada vez van a ser más una aplicación que la publico en la App Store porque no hay otra forma, más allá de instalaciones puntuales, etcétera, ¿no? Privadas, etcétera, que esto ya existe, obviamente, pero que a lo mejor no es que la van a usar 2 personas, porque se ha programado con ese objetivo. Es decir, no se ha publicado en plan, bueno, voy a ver si me toca la lotería. Es decir, son cosas sin monetizar ni nada, un poco como quien publica un repo en cualquier aplicación de un script que hizo que le solucionó una tarde un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora, pues y es lo que estamos viendo en estas estadísticas, es que va a haber mucha más de ese tipo de aplicaciones. Con lo cual, ahí yo no creo que el equipo de editorial se tenga que meter a separar todo ese tipo de grano, pero sí es cierto que quizás deberíamos de ver otro tipo de distribución, otros permisos de distribución para este tipo de elementos, ¿vale? No sé si es que se puede solucionar. O, como decíamos en el episodio anterior, creo que era, ¿no? De que Apple suba el precio de la publicación Empieza a cuadrarme, o por lo menos que haya opciones más allá, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor publicar una aplicación solo no te va a costar, pero si quieres publicar más de 2, 3 aplicaciones, claro, tienes que pasar a un programa pro de desarrollo que va a costarte, en vez de $100 al año, $1,000 al año, una cosa así, ¿no? Exacto, o que sea gratis, pero que solo pueden instalarlo 10 personas en todo el mundo. Eso es. Ya está, porque es lo que tú quieres, etcétera. Y ese tipo de aplicaciones, pues va a estar exenta de X APIs. APIs de pagos, APIs de, yo qué sé, de cosas raras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, antes, lo distribuías a través de la web. Dices, pues me hago una web app.
o me hago una aplicación de distribución interna que Apple te la firma, etcétera, pero es para los empleados de tu empresa, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Pero sí que cada vez hay más de esto de he programado una aplicación que me apunta la lista de la compra. Chiqui. Está bien, pero no sé si hace falta otra, ¿no? Pero bueno, tantas cosas que se podrían decir lo mismo de que no hace falta ya más. Sí, pero bueno, al final yo creo que todo esto es bonito, que haya gente que ahora pueda hacer cosas que hasta ahora requerían a lo mejor estudiar durante 2-3 meses cómo hacerlas, y ahora lo puedes hacer en una tarde. Si tienes un cierto buen gusto en diseño y tal, más o menos tienes claro lo que se puede y lo que no se puede hacer, y APIs que se pueden usar y no sé qué, te pasas una tarde hablando con Cloud Code y tienes una aplicación que antes te hubiera costado mucho más trabajo y esfuerzo, y entonces ahora lo puedes hacer a lo mejor en, pues, como un hobby, en vez de tener que ser algo que tienes que dedicar parte de tu carrera, ¿no? Entonces todo esto está muy bien. La duda es esto, ¿cómo influye en el usuario final? Porque estamos acostumbrados a una App Store que era muy diferente. Ya la App Store ha dejado de ser lo que era antes y todo esto viene a cambiarla todavía más. Entonces es como, bueno, vamos a ver en qué queda. Pero bueno, más allá de que quiero ver qué pasa en esta WWDC, ¿no? De cómo atacan el tema de la App Store, porque hay muchos cambios también a nivel regulatorio en muchas partes del mundo que creo que podrían forzar a que Apple cambie también un poco la política de la App Store este año. Mi apuesta personal es que este año van a abrirlo un poquito más. Pues a lo mejor aquí también entra eso, ¿no? Que de repente van a decir, bueno, vamos a cambiar también un poco las condiciones y cómo se van a hacer las cosas y cómo se van a descubrir aplicaciones nuevas, quién puede publicar y quién no, y ese tipo de cosas. Pero bueno. Y que va a haber muchos elementos que van a quedar, yo creo, desintermediados por el ascenso y la cada vez mayor versatilidad de los asistentes. Es decir, hemos visto los asistentes que han estado más o menos limitados a algunas cosas, ¿no? Pero que para otras a lo mejor pues no necesitas una aplicación, porque ya te lo hace algo de domótica, ya te lo puede hacer el propio robot, el propio sistema operativo, etcétera, o múltiples elementos que a lo mejor pues antes sí se necesitaba una aplicación que acompañase o que guiase al sistema operativo o lo que fuera, y a lo mejor este tipo de cosas quedan un poco fuera de sentido con los próximos años, ¿no? Pero bueno, quién sabe cómo. ¿Qué tenemos más por aquí? A ver. Pues mira, tenemos Apple Card. ¿Quieres hablar de Apple Card? Hablamos de Apple Card porque esto es un tema súper estadounidense y sinceramente sí, afecta probablemente al 0,001% de nuestra audiencia, así que yo creo que deberíamos dedicarle por lo menos media hora. Venga, a ver, ¿qué ha pasado? No pasa, quiero decir, es que al final es esto, ¿qué nos importa, no? Pues que Goldman Sachs va a dejar de ser la empresa que gestione la tarjeta de crédito de Apple, no Apple Pay, la tarjeta de crédito de Apple, la Apple Card, y ahora va a pasar a ser Chase, JP Morgan Chase, el banco. Y entonces, pues, más allá de que esto no nos afecta, lo interesante es ver que este es un negocio muy, muy complejo, que no le está yendo muy bien a Apple en general. Es decir, esta es mi tarjeta de crédito principal, por cierto. Hablo con cierto conocimiento del tema porque es la única tarjeta que utilizo aquí en Estados Unidos. Pero es una tarjeta de crédito que no resulta muy rentable de llevar porque la mayoría de las tarjetas de crédito aquí en Estados Unidos, y repito, aquí en Estados Unidos porque las tarjetas de crédito funcionan de forma diferente a Europa, a nivel regulatorio, cómo tienen que hacerse los pagos, intereses y demás. Apple ha hecho una tarjeta de crédito pensando qué es lo que quiere el usuario y no lo que quiere el banco. Claro. Entonces, claro, para los bancos no es una buena tarjeta de crédito. Para el usuario sí, está muy bien. No es que sea una maravilla, no tiene muchas recompensas comparadas con otras, pero no las tiene precisamente porque los bancos te dan muchas recompensas sabiendo que lo pueden recuperar de otra forma, ¿no? Mientras que Apple está intentando hacer lo más honestamente posible una tarjeta de crédito que funcione diariamente, que te dé cierto dinero de vuelta cada vez que compras y demás. Pero en general es una tarjeta de crédito muy difícil de llevar, con ciertas características de soporte al cliente y demás que les cuesta mucho dinero a los bancos, con lo cual ha sido un poco, yo creo que les ha costado deshacerse de ella. Goldman Sachs viene de una estrategia que es que ya no quiere hacer banca para consumidores finales, quiere dedicar solamente banca para empresas. Es decir, no quiere deshacerse de la Apple Card porque no le guste Apple o no le guste el Apple Card, es que no quieren nada que tenga que ver con consumidor final y eso incluye la Apple Card. Entonces, llevan como 2 años intentando deshacerse de ella y a ver quién se la compra. Se ha rumoreado American Express, se ha rumoreado, pero al final se la queda Chase. Creo que
no sé si ha visto por ahí que había como 20.000 millones de dólares, era la cartera de crédito que tiene ahora mismo la tarjeta asociada, es decir, lo que se supone que hay de crédito detrás, pero Goldman Sachs lo está vendiendo a menos de lo que cuesta eso. Es decir, Goldman Sachs está diciendo, teóricamente esto es un negocio de gente que ha gastado 20.000 millones de dólares que lo vas a recuperar porque lo tienen que pagar de vuelta, ¿no? Es crédito. Uh-huh. Pero realmente no sabemos cuánta gente va a poder pagarlo, ¿no? Y cuánta gente va a delinquir y demás, con lo cual ya lo dejamos a la mitad, o lo que sea, ¿no? Es un poco lo que ha quedado en el acuerdo. Entonces eso lo lleva a Chase, que vamos a ver qué pasa. Pero podríamos ver cambios importantes en cómo funciona la tarjeta. No tanto en las condiciones que tenemos ya contratadas los que la tenemos, sino que a lo mejor pues la tarjeta deja de ser de metal o la tarjeta deja de tener ciertas ventajas en algunos sitios, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Pero vamos, ya digo, es un tema tan limitado a Estados Unidos, que es donde funciona esta tarjeta de crédito, que no creo que tenga mayor relevancia. Aquí en Estados Unidos la Apple Card fue un poco sorprendente porque traía cosas que en Europa estamos súper acostumbrados a ver, pero que aquí todavía eran un poco raras, ¿no? Con esto que fuera una tarjeta virtual, que pagaras con el teléfono en muchos sitios, ahora se está normalizando, pero cuando salió la Apple Card era un poco sorprendente, ¿no? En una tarjeta de crédito que casi no tenías que usar físicamente, sino que era más digital. Hoy en día ya pues tampoco tiene tanta fuerza. Entonces yo creo que la duda aquí está si realmente a Apple le interesa mantener una tarjeta de crédito o no. Es decir, esto va asociado también a la tarjeta de débito. Digamos que Apple tiene este sistema de pasar dinero con la Apple, ¿cómo se llama la aplicación ahora? Apple Pay, Apple Play Card, Apple Pay, no recuerdo ahora cómo se llama la tarjeta, pero la otra tarjeta que tienen que es de débito, no de crédito, que no sé si eso funciona en Europa, no sé si puedes mandar a la gente dinero a través de iMessage en Europa o no. Yo la verdad que nunca lo he hecho, pero no lo sé. Bueno, y también una cuenta de ahorros que tienen aquí en Estados Unidos, que también es una cuenta de ahorros bastante buena comparado con lo que hay, que lo mismo, no es nada nuevo, es decir, una cuenta de ahorros que Goldman Sachs ya vendía de otra forma con otro nombre, simplemente la han hecho de Apple, y teóricamente tienes alguna serie de ventajas, menos, que es uno de los problemas que tiene Apple, son mucho más permisivos a la hora de darte la tarjeta de crédito y estas cosas sin hacerte un historial de crédito. Cosas que en otros bancos a lo mejor levantarían alarmas y te retrasarían darte una tarjeta de crédito, Apple te las da muy felizmente, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí es donde está el problema de la delincuencia y cuánta gente va a pagar lo que debe y demás, ¿no? Pero bueno, en general es un negocio complejo que a Goldman Sachs no le estaba funcionando muy bien, no porque fuera concretamente mal esto, sino en general toda la parte de consumo. Se han querido deshacer de esto, creo que ha costado mucho encontrar a alguien que se haga cargo de ella y se ha hecho cargo Chase y ahora vamos a ver qué pasa. En principio, transición de 2 años, va a ir todo muy lentamente. A lo mejor en 2 años tenemos una Apple Card que ya no es tan atractiva. Yo la sigo usando ya más por inercia que porque realmente me reporte tanto. Aparte tengo un American Express y tengo otras cosas, pero en general uso esa porque la interfaz es muy agradable en el teléfono, es fácil de pagar todo, no tengo ningún... Es decir, no es una tarjeta que intente que falle en el pago para cobrarme un interés, sino que realmente es muy proactiva en cuanto a paga esto a tiempo, esto es lo que pasa si no pagas, este tipo de cosas que aquí en Estados Unidos muchas veces las tarjetas de crédito son prácticamente un intento de estafa directamente de los bancos a los usuarios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Por ahora, digo, vamos a ver qué queda, porque Goldman, por ejemplo, va a seguir con las cuentas de ahorro y demás por ahora. Eso es. Pero también se está intentando deshacer de eso y también acabará en manos de alguien y probablemente Chase, ¿no? Entonces, claro, próximos 2 años, transición, nada de esto aplica en Europa. No parece que Apple esté interesada en expandir internacionalmente la tarjeta de crédito de Apple. Aquí en Estados Unidos tiene una utilidad limitada porque hay otras tarjetas que te dan mucho más. Esta es gratuita, que es la parte buena que tiene, no tienes que pagar nada al año, pero te da un poquito de dinero al cambio comparado con lo que puedes conseguir. No te da estatus en aerolíneas, cosas así que otras sí te dan. Y al final la parte más interesante es que te dan, creo que es un 4 o un 5% de lo que gastas en productos de Apple, te lo dan como dinero de vuelta el mismo día. Es decir, que otra cosa que tiene muy bien es que no tienes que esperar a final de mes para que lo que gastes con la tarjeta lo puedas usar como dinero. Te lo dan el mismo día. Sí, había algunas pequeñas condiciones, etcétera. Yo la verdad que me faltaría enlazar esto, que no sé muy bien porque no he pensado al respecto, en unos juicios, múltiples juicios que está habiendo paralelos en Estados Unidos por tema de súper complicados en elementos financieros en los que estoy completamente lego, completamente alejado de este tema, en cuanto a que si Visa y Mastercard, que si los comercios, que si con las condiciones son abusivas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y que si había por ahí un posible acuerdo interno
entre, creo que recordar que era Visa y Apple, por el cual Apple no se iba a meter en el negocio de Visa, Sí. si no recuerdo mal, pero claro, como que no se había conseguido demostrar, o que ahí seguía lo que es el Ministerio de Justicia de Estados Unidos encargando, o sea, intentando llevar esto adelante, etcétera, pero sinceramente estoy tan fuera de este tema que no sé por dónde va. Es un negocio muy complicado. Yo he intentado muchos años tratar de ver exactamente cuánto negocio es para Apple esto. Es decir, por ejemplo, cuando pagas con Apple Pay, ¿cuánto se lleva Apple de una transacción? Uh-huh. ¿Es 0? ¿Es 0,003? Porque parece una tontería, pero si es 0,003 no es mucho, pero es mucho dinero para Apple, ¿no? De todas las transacciones, porque es un facilitador de la... Entonces, digamos que hay varios pasos intermedios. Apple Pay en general no es una competencia para Visa, porque Apple Pay al fin y al cabo no es, tú tienes tarjetas Visas en Apple Pay y demás. Lo que sí es esto de Apple Card sí puede ser una competencia para Visa y probablemente ahí es donde venga el rifirrafe este que tienen entre Visa y Apple Card, que es Mastercard. Entonces, yo no tengo muy claro cuál es el reparto de comisiones en este tipo de transacciones, con la Apple Card o con Apple Pay, porque son súper oscuras. Hay como 3 o 4 pasos, porque está la empresa la empresa tecnológica que hace la transacción, el banco, la tarjeta, digamos que todo eso acaba sumado en una única comisión, que es a lo mejor tu banco, si tienes un comercio y habilitas TPVs de pago con tarjeta, pues a lo mejor el banco te dice, bueno, pues cada transacción voy a llevar un 0,5%, vamos a poner. No absolutamente. Lo que es el procesamiento de pagos, que al final en Europa hacemos a través de la mayoría de los pagos, ¿no? Con 2 empresas estadounidenses, esto se está mirando y tal, sí. Siempre con un poco de celo cada vez más, porque pues, en China no ocurre, en Rusia no ocurre, etcétera. Y de repente es en plan, ¿por qué hay 2 empresas estadounidenses que se están llevando todo? No. Entonces, hombre, históricamente tiene su razón de ser. A lo mejor hoy en día ya no hace falta tecnológicamente este paso, ¿no? Claro. Entonces, pero sigue habiendo una comisión ahí que no sé cuánto de esto acaba en manos de Apple. No creo que mucho. Yo creo que tampoco, porque sí es cierto que todo es capa sobre capa sobre capa sobre capa. Porque ni el banco final tuyo es el último momento en el que ese dinero, porque ese momento el banco luego tiene otros negocios por debajo con ese capital, con préstamos, tanto en diferentes periodos, etcétera, con lo que se hace, con lo que no se cuente, con lo cual es todo un proceso, tío, hiper complicado, en el que sinceramente, pues yo creo que este podcast, pues estamos fuera del agua, sí, ¿no? No, a mí siempre me ha gustado, siempre he intentado comprenderlo porque parecía ser una de las avenidas futuras de Apple, es decir, si se meten en temas bancarios, una empresa como era Apple, que tenía todo este capital y todo poco a poco lo que ha hecho es convertirlo en deuda y devolverlo a los accionistas y demás, pero en su momento llegó a tener miles de millones de dólares prácticamente en caja, o sea, sin dinero metido en el banco, sin saber qué hacer con ello, ¿no? Y entonces era, bueno, pues esto puede servir como colateral para empezar un banco propio, cosas así, ¿no? Y parecía en un momento ahí que parecía que la avenida de productos financieros podía tener cierto recorrido, igual que la de la salud. Siempre estamos hablando de, bueno, si se mete en salud, ¿qué puede hacer, qué no puede hacer? Pues, y entonces fue ahí cuando empecé a interesarme. Pero parece ser que la regulación es tan compleja, políticamente tan costosa y demás, que no se han metido mucho, y lo que tienen es esto que han hecho con Goldman Sachs, que prácticamente no es que hagan rebranding de cosas que ya tiene Goldman Sachs, realmente tienen cierto input y hacen cosas propias, pero no está muy alejado de lo que ya ofrecía Goldman Sachs por su cuenta, con lo cual no es realmente un negocio tan grande. Pero siempre he pensado, bueno, si es que lleva, aunque se lleva un 0,01% de cada transacción que se hace con Apple Pay en todo el mundo, es una barbaridad de dinero al final. Pero no creo que sea eso. Creo que realmente en este caso Apple no tiene así como Visa y Mastercard sí están en ese negocio, Apple no está en ese negocio. Hasta donde he podido averiguar, yo te digo, es súper complejo, nadie tiene muy claro cuál es la estructura de pago, cambia mucho de país a país, no hay una forma única de ver esto, entonces es un poco complejo. Bueno, lo que no es muy complejo, yo creo que aquí todos los oyentes pueden estar un poco más enterados, al menos es mucho más evidente, mucho más de superficie. 6 nominaciones para Apple en los Oscar. Pasamos a la sección de Apple TV. La sección de Apple TV, que es con lo que nos vamos siempre, ¿no? Siempre acabamos con Apple TV. No, sí, pues eso, 6 nominaciones a los Oscars, 4 para F1. Para la Fórmula 1. Para la Fórmula 1. Y luego creo que hay un documental que está nominado, y la de la serie del autobús, o de la película esta del autobús, ¿cómo se llama? Los Bus, el autobús perdido. No sé cómo se ha traducido en español. Ni idea. Que también se lleva uno. Mucho nominación para Oscar técnico y cosas así. Nada así como muy
muy tradicional. Creo que F1 está mejor película, pero me sorprendería mucho que se la llevara. Nah, a ver, hay mucha competencia, etcétera, a ver cómo van, pero bueno, la verdad es que si cae alguno, pues ya sería la primera vez que Apple mete el... Perdón, no sería la primera vez, porque está el tema de Coda, etcétera, pero sí es... Pero Coda fue una cosa muy rara en un año muy raro. O sea, al final yo creo que eso jugó a su favor, que era la primera película así grande de Apple, que tenía mucho bombo, que era una película buena, divertida, agradable, en un año como el del COVID, que también era un poco extraño. Entonces, yo creo que ahí jugó mucho a favor la situación. En un año normal no hubiera ganado Coda a la mejor película. Uh-huh. Mucha gente piensa que es que porque Apple mete dinero, estos premios están porque se meten dinero, pero en general yo creo que no. Es decir, que las productoras tienen todas mucho dinero y esto no es así. O sea, no es porque Apple ni Netflix metan dinero, se llevan nominaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. En principio eso, quedan F1 con mejor película, mejor sonido, mejores efectos visuales y mejor edición. Lo que hemos dicho antes, la única, digamos, el único Oscar importante ahí es mejor película, el resto son técnicos, que no es que no sean importantes, es que no tienen la importancia de los de mejor actor, mejor director y este tipo de cosas. Sí, al final. Mejor documental para See Me in the Good Light y mejores efectos visuales para los BAFTA. Yo no sé con qué se quedarán. A lo mejor se quedan F1 con mejor sonido, una cosa así, pero no les veo ganando muchos Oscars este año. Yo, por lo que estoy mirando, por la competencia y tal, y por lo que yo recordaba de la película, en mejor montaje de sonido puede funcionar, yo creo, Fórmula 1, pero sin tener yo, claro, tampoco mayor idea del cine de, jaja, qué bien esta película, ¿sabes? Sí, no, mejor, pero sonido me cuadra que es una película que podría ganarlo. Suena muy bien, es fantástico. Me sorprende que no esté la mejor banda sonora, pero también es verdad que la banda sonora creo que tiene samples de otras canciones y tal, con lo cual a lo mejor no podría competir en eso, no lo sé. Sí. Pero vamos, en principio mejor sonido yo lo veo como probable. Mejor película me sorprendería mucho que se lo llevara, porque no porque sea una mala película, sino porque es una película muy formulaica cuando hay muchas alternativas este año, empezando por la favorita de todos, que es la de Pecadores, Sinners, que es muy buena película, con lo cual F1 ahí queda un poquito como que no está en el club, ¿no? Eso. Y el resto, efectos visuales, también hay muy buenas películas por ahí, ediciones, una categoría que yo ni domino, ni entiendo, ni nunca he sabido quién la gana. A lo mejor es verdad que en edición también está muy bien, no lo sé. Pero no lo sé, no sé. Yo calculo que un Oscar a lo mejor se lleva, que ya está bien, pero ya. Poco a poco, Apple irá, entiendo yo, metiendo un poco el pie en este mercado. Los Oscar creo que son el 15 de marzo, con lo cual aún quedan 2 meses casi para que lo veamos, con lo cual, bueno, a ver cómo evoluciona el tema. Pero sí es cierto, estos últimos minutos en el podcast, pues comentamos cosas de Apple que técnicamente o que francamente hace 10 años serían impensables, ¿no? Apple en los Oscar, Apple con banca, Apple con créditos a consumo. Por ahí tenían, lo hablamos en su día cuando hice la entrevista con Q, pero es que llevan 3.000 y pico nominaciones a diferentes premios. Sí. 600 y pico premios, es una locura. Y es que me sigue chocando muchísimo una compañía que yo empecé a cubrir en 2001 cuando estaba Steve Jobs haciendo ordenadores y que de repente esté ganando Oscars. Es claro. un poco una locura. Por cierto, que vuelve, no sé si has visto, pero vuelve For All Mankind, por fin. Sí, he visto que hay un tráiler de la 5ª temporada. No me he fijado o no me ha quedado claro, no sé si se ha comentado la fecha de estreno de esta 5ª temporada. Pues no la sé, yo tampoco he visto el tráiler, pero llega en próximos meses, imagino. O sea que prontito. Sí, y lo que ya ha empezado es la 2ª temporada, ya está el primer capítulo de Las Gotas de Dios. Así que los que estuvierais en aquella época del podcast en la que dábamos tanto la chapa con la serie de Las Gotas de Dios, pues ya sabéis. ¿Qué es lo que podemos esperar de la 2ª temporada? No lo sabemos, porque la primera estaba basada en un manga, el manga se acabó. De hecho, es que es una cosa rarísima, porque tiene un final completamente cerrado y sin mayor sentido. Entonces, yo aún no he visto el primer capítulo de la 2ª temporada, porque tampoco he tenido mucho tiempo y no sé muy bien por dónde esperarme, porque la historia estaba completamente cerrada, cuadriculada. Plot twist, ahora prueban whisky en vez de vino. Ya está. Ay, Dios mío, ¿qué se les habrá ocurrido? Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más en este podcast. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarme. Ya sabéis, si habéis llegado hasta este momento, pues podéis darnos una valoración en la aplicación de podcast que utilicéis. Si no tiene valoración o no, podéis darnos un pulgar, un me gusta, 5 estrellas, lo que sea, no sé cuánto. Abrid la ventana y gritáis, ¡escucha, Cupertino! A ver, si algún vecino o algo así piensa que esta persona, dentro del desequilibrio mental que demuestra, a lo mejor tiene algo de sentido lo que dice, ¿no? Y conseguimos un par de
suscriptores o de seguidores nuevos. O pintarrajeáis, vais, por ejemplo, en el metro y cogéis las llaves y ponéis en los cristales del metro, Cupertino, escúchalo. Eso es, ¿qué os cuesta? Nada, cero, es gratuito. Pues así, como tenéis un trayecto de 8 paradas, tenéis tiempo de sobra. Una letra como por mucho, parada. una multita y ya está. Eso no es. Nadie os va a pillar, nadie os va a pillar. O grafiteáis, escucha Cupertino en la puerta del colegio antes de entrar a clase. Tampoco cuesta nada. El graffiti ya lo tenéis, etcétera, o lo echáis ahí con el espumillón de Navidades que os haya sobrado. Yo qué sé, es por daros ideas, ya sabéis que en esto... Y si no, pues, yo qué sé, podéis enviar lo que queráis. Cartas de amor con spam. Querida Cecilia, te quiero mucho. Escucha Cupertino. ¿Qué más cosas? Preguntarle a ChatGPT. No sé, oye, la semana que viene hacemos un concurso también. Ya estamos en nivel de necesitamos concursos. Regalamos una iPin al que mejor nos recomiende de Apple, al que mejor nos recomiende en plataformas de podcast. O sea, hacéis una ouija. Yo qué sé, hacéis una ouija. Y decís, oye, tú, ¿qué hay en el otro cielo? ¿Podéis escuchar Cupertino en el infierno? Probablemente sea lo único que se pasa. 24 horas al día. Sin parar. En fin, majetes, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes, otro episodio más de Cupertino. Hasta pronto. Chao.